Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y gloria a Dios, amados hermanos, porque cuando allá se pase lista, responderemos felizmente a nuestro nombre, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y esto suena como algo sencillo, esto suena como no ha pasado nada, no está pasando nada, pero se convierte en una gran realidad cuando nos vamos de este mundo y pasamos a la presencia del Señor. Y ahí realmente se va a pasar lista, y ahí usted va a ver, si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, pasará a la gloria con su Señor. Por eso nosotros no nos cansamos de predicar el Evangelio, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no es mañana. Cuando uno compra un seguro de vida, ¿sabe que no es para usarlo en ese momento? Sino es cuando uno pasa de esta vida a la otra y otras personas son las beneficiarias. O sea que usted lo compra en avance. Así, amado amigo del Evangelio, la predicación del Evangelio es en avance a cuando cada uno de nosotros enfrentemos aquel día final, cuando ya no quede más por hacer en este mundo y tengamos que partir, no porque queremos, porque nadie se quiere ir de este mundo, hermano, sino porque Dios nos mandó a llamar, mandó a sus ángeles que nos recogieran y tenemos que acudir a ese llamado. Así es que la predicación del Evangelio es para el beneficio del tiempo futuro. Cuando usted y yo pasemos a la presencia del Señor, usted vaya pero bien armado, bien defendido con la sangre de Cristo. Si usted ya pasó una corte, usted ya sabe lo tenebroso que es ir a corte. La condena, usted la está esperando todo nervioso, tronándose los dedos, hasta le da tic nervioso. De todo le pasa a uno, hermano. Pero, ¿qué más? El juicio final, cuando pasemos de esta vida a la otra. Por eso no nos cansamos de decirle a usted que aún Dios sigue perdonando pecados, que es bien sencillo creer en Cristo Jesús como su Salvador, pero puede ser una gran diferencia en el día final. Y el día de hoy le traemos a un hombre común y corriente, como usted y como yo, a un hombre, amados hermanos, que vio delante de sus propios ojos, vio la sanación de su propia suegra. Y fíjese, algo tan bonito que descubrimos acá, que fíjese que Pedro permitía que su suegra viviera con él. Fíjese el gran amor de Pedro. Yo no sé, a muchos le causa risa y el tema de las suegras y los chistes de las suegras son bastante jocosos y por lo regular las suegras tienen fama de que no las quiere el yerno, pero encontramos aquí a Pedro con su suegra en su casa. Y vamos a ver el milagro que el Señor hizo en la casa de Pedro y que Pedro fue testigo. Yo no sé cómo se habrá quedado Pedro con la boca abierta, anodadado, de ver el gran milagro que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y vamos a ver a Pedro en el capítulo 8, versículo 14. Vino pues Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada, que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Vemos ese gran milagro ocurriendo justo en los ojos de Pedro. Más adelante vemos también a Pedro testificando, siendo testigo visual de otro gran milagro, que fue cuando Jesús calmó la tempestad en medio de aquel mar turbulento, en medio de aquella gran tempestad que parecía que los iba a matar, que iban a naufragar, que iban a morir en esa tempestad. Y vemos como Pedro también fue testigo que el Señor Jesucristo hasta los vientos le obedece. Las aguas y los vientos le obedecen. Fíjese, puede dominar el fuego, puede dominar los vientos y las aguas. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro fue testigo de todo eso. Vamos a encontrarlo aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea que ahí iba Pedro, porque ahí iban los discípulos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces vemos aquí a Pedro ya siendo testigo de dos grandes milagros. Yo no sé cómo se habrá quedado Pedro con la boca abierta, con sus ojos redondos, viendo esas cosas insólitas que estaban pasando justo enfrente de sus ojos. No era una película de Hollywood, no era una película europea, era algo real, lo que el Señor Jesucristo era capaz de hacer en esos milagros. Encontramos más adelante acá a Pedro presenciando otro milagro tan grande como lo fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de verlo transfigurado, él pudo ver, dice acá la palabra de Dios, a Moisés y a Elías, que estaban hablando con el Señor Jesucristo. Hermano, Moisés y Elías habían vivido muchísimos años antes que Pedro. Yo no sé cómo los logró él reconocer y vio que sí eran ellos. No sé qué vino a su mente en ese momento, pero dice la palabra acá que sí eran Moisés y Elías. Y Pedro ni siquiera había nacido para conocerlos físicamente. Entonces Pedro fue testigo también de ese milagro de la transformación, de la transfiguración, como nuestro Señor Jesucristo, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se hacían tan blancas que tenían el color de la luz. Y lo vamos a ver acá y vamos a ver cómo pudo ser testigo presencial de esos milagros, porque muy pocos nosotros somos testigos presenciales de algún milagro que haya ocurrido. Y yo escucho mucha gente diciendo: el Señor me sanó, el Señor usó al hermano fulanito de tal, pero son cosas que no han sido presenciadas por nuestros ojos. Entonces usted los escucha, como este milagro acá en la transfiguración que el mismo Pedro presenció. Y como dijo Job: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vamos a ver aquí a Pedro también en la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo reconoció él que eran Elías y que eran Moisés? Si el hermano nunca los conoció, ¿cómo lo reconoció? Este era otro milagro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, le estaba dando o estaba recalcando que nuestro Señor Jesucristo tenía la autoridad para ordenar las cosas aquí en la tierra. Pero hay algo sumamente extraño. ¿Ha visto usted algún creyente que ande armado? Tal vez una pistola en la cintura, tal vez un cuchillo, tal vez, no sé, una daga, algo escondido. Un creyente. Y usted diga: wow, hermano, ¿por qué anda con eso? Si lo encontráramos en la época moderna, podríamos decir: hermano, ¿cómo se le ocurre cargar una pistola? ¿Por qué, si usted es creyente, no confía en el Señor? Pero encontramos a un Pedro que, aún habiendo sido testigo de todos estos milagros, iba armado. Parece ser que él era el único que estaba armado de los discípulos que estaban en ese momento cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Llevaba una espada, hermano. ¿Cuál era la razón para que la portara? ¿De qué se tenía que proteger o defender Pablo? Pedro. ¿De qué? ¿Por qué tenía que llevar Pedro una espada? Y en la euforia del arresto de nuestro Señor Jesucristo, no solamente la llevaba, pero la usó, hermano. Y es que cuando cargamos armas,
es bien fácil usarlas sin pensar. Tengo acá un cliente que usó un arma y lamentablemente un hombre perdió la vida. Y este hermano fue a dar a la prisión, no sé si por 15 o 20 años, cumplió su condena, salió y él también da testimonio de lo que sucedió. Dice él que estaba en este lugar, usted sabe, un lugar mundano, cuando de repente se dio una pelea entre él y otra persona y de repente se le hizo fácil sacar el arma y dispararle a la otra persona. Y fue a parar a la cárcel condenado por la muerte de una persona, este hermano. Y él lo cuenta y me dice, hermana, es que se me hizo tan fácil, tan conveniente el arma a mi cintura y disparar. Pedro pasó por lo mismo. En la trifulca de que lo van a arrestar, de que ahí vienen los soldados. Fíjese la valentía de Pedro. Se peleó con los soldados. Si alguien viene a arrestar ahorita, en la actualidad viene la policía, traen la orden de arresto, le ponen las esposas y se lo llevan. Haga de cuenta que Pedro no quería dejar que se lo llevaran y sacó su arma a pelearse en contra de los soldados. Tanto que hirió, dice, a un soldado del sacerdote. Le quitó la oreja y usted ya sabe. Fíjese en la euforia del asunto, cómo podemos reaccionar nosotros con un arma. Es terrible, hermano. Yo no sé si alguien, algún creyente, un hijo del Señor, anda armado. Tal vez este mensaje sea para usted. Tal vez sea algo que usted necesitaba escuchar para poder detenerse de cualquier acción que usted pueda cometer con esa arma. Porque ¿para qué quieres un arma si no la vas a usar? ¿Cuál es el objetivo de tener esta arma? Es muy peligroso. Y Pedro pasó por eso. Ahora, en la euforia de aquel arresto, en la euforia de aquellos soldados queriendo llevarse al Señor Jesucristo, Pedro sacó su arma para defenderlo, sacó su espada. Acá podemos encontrar dos cosas. Usted puede ver a través de esta acción a un hombre violento, a un hombre que no piensa, no reflexiona. Pero también podemos ver a un hombre que ama mucho. Amaba tanto al Señor Jesucristo que quería impedir que se lo llevara. ¿Quién lo ha amado a usted hasta ese punto? De defenderlo, capaz de ir a dar a la cárcel por usted. ¿Quién lo ha amado? A un hombre capaz de morir. Nuestro Señor Jesucristo fue aquel que dio su vida por usted. Ahora más adelante encontramos a un Pedro. Ya con el Señor Jesucristo había fallecido. Ya resucitado al tercer día. Buscando a los discípulos y encontró a Pedro. Le preparó su desayuno. Le tenía un pescado asado y pan a la orilla del mar en la mañana. Y le pregunta, ¿me amas? Si a mí me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, mira, Señor, ¿no te acuerdas que hasta le quité la oreja a aquel soldado porque por defenderte a ti, Señor? ¿No te acuerdas? Y todavía me preguntas que si te amo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado usted. Y Pedro le contestó que sí. Y le preguntó 3 veces. Y él dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Habrá algún hermano tal vez que necesitaba escuchar esto? Que anda armado, que el día de hoy agarró esa arma y la volvió a colocar en su cintura, en su bolsillo, en su zapato, no sé dónde. Es un llamado del Señor para la vida suya, para que se detenga. La violencia solo trae violencia. El Señor Jesucristo ahí mismo también hizo un milagro, una vez más, delante de los ojos de Pedro, y volvió a colocar la oreja al hombre de la cual se la había quitado Pedro. Qué milagro tan grande, hermano, aún en el arresto, y aún Pedro viendo una vez más. Y es que a veces nosotros los creyentes, hermano, aún habiendo creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, aún nosotros habiendo experimentado esa pasión por el Señor, esa fluidez del Espíritu Santo dentro de nosotros al cantar, al orar, al predicar, al hablar con otra persona,
es que no estamos exentos de caer en el mismo pecado que Pedro, usar un arma. Pero hermano, es un llamado, hermana, para la vida suya. Yo no sé qué le han hecho, yo no sé qué cuenta usted esté tratando de cobrar, pero recuerde, el que a hierro mata, a hierro muere. Y el Señor Jesucristo nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí es donde está el encontronazo de la palabra de Dios con las decisiones suyas y mías. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún nuestros enemigos que tal vez nos han hecho mucho daño, aún son nuestros prójimos y hay que amarlos. Este es un llamado para la vida suya, una luz intermitente que le dice: detente, no uses el arma, no cometas ese error. Detente, no regreses a la vida pasada. No lo hagas. Cristo ya te lavó con su sangre. Eres una nueva criatura. No dejes que el enemigo ponga ideas en tu cabeza. Crea en Cristo Jesús como su Salvador. Usted que tal vez de casualidad escuchó este mensaje, pero iba con otras intenciones, tal vez va armado, no sabemos. Es un mensaje de Dios para su vida, que lo quiere detener de cualquier acción mala que usted pueda cometer. No quiere que usted lleve todo eso sobre sus espaldas, sobre su conciencia. Recuerde que el Señor le ama. Recuerde que usted puede ser el día de hoy una nueva criatura en Cristo si usted cree en Cristo Jesús como su Salvador. Y este mensaje no fue de casualidad. No fue de casualidad. Este mensaje era directamente para usted. Y para usted, hermano, en Cristo Jesús, que aún estando dentro de las cosas del Señor, tal vez anda armado, tal vez es violento. Recuerde la vida de Pedro. Recuerde cómo el Señor perdonó sus pecados. Usted también le puede decir al Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y el Señor le dice a usted una vez más: apacienta mis ovejas. Hermano, en Cristo Jesús, aún hay lugar al pie de la cruz para arrepentirnos de nuestros pecados. Le invitamos, amigo del Evangelio, a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Esto concluye la sección de Génesis y Migración Celestial y nos vamos a ir 5 minutos más a Génesis y Migración Terrenal. Regresamos.